Si pensamos en la historia de la inteligencia artificial, tal vez imaginamos una línea recta de inventos y descubrimientos, pero la realidad es mucho más interesante. Es un verdadero drama, lleno de una ambición casi increíble, de éxitos que dejaron a todos con la boca abierta y también de fracasos que trajeron una buena dosis de humildad. Es un ciclo que, de hecho, dio forma al mundo que conocemos hoy. Para entender todo el revuelo que hay con la IA hoy en día, tenemos que hacernos justamente esta pregunta. Así que vamos a sumergirnos en los meros orígenes de esta idea, una idea que, sinceramente, lo cambiaría absolutamente todo. Bueno, antes de que existiera el término inteligencia artificial, la idea ya andaba flotando en el aire. Y no nació de un solo lugar, sino que fue una fusión, una mezcla súper revolucionaria de campos que casi nunca hablaban entre sí. Imagínense, por un lado, la neurociencia, que nos daba un mapa del cerebro. Por otro, la lógica pura y dura. Y finalmente, la recién nacida ciencia de la computación. Y ojo, que esto no se quedó en puras ideas en un pizarrón, para nada. En 1943 ya teníamos un modelo matemático de cómo funcionaría una neurona. 6 años después, en el 49, una teoría de cómo podrían aprender. Y para 1950 la cosa se puso seria. No solo se construyó la primera computadora de red neuronal, sino que el mismísimo Alan Turing lanzó la idea de que las máquinas podían aprender casi como un niño. Los cimientos ya estaban ahí. Ok, y aquí llegamos a un año que es clave, 1956. Un grupo de los mejores investigadores del momento se encerró en Dartmouth College para un taller de verano. Un taller de 2 meses. Fue ahí, en ese verano, donde este nuevo campo recibió oficialmente su nombre y donde se plantearon una misión. Bueno, una misión audaz se queda corto. Pensemos un segundo en la audacia de esta frase. Es asombrosa. No estaban hablando de hacer calculadoras más rápidas o mejores. No. Ellos creían que la esencia misma de lo que nos hace inteligentes, aprender, crear, usar el lenguaje, era en el fondo un problema que se podía resolver. Un código que se podía descifrar y meter en una máquina. Y para que nos demos una idea de quiénes estaban en esa sala, no eran ningunos novatos, eran los titanes de sus áreas. Estaba John McCarthy, el que de hecho inventó el término inteligencia artificial, Marvin Minsky, un pionero de las redes neuronales, Claude Shannon, el padre de toda la teoría de la información. O sea, era el Dream Team intelectual, reunido para empezar una revolución. Lo que vino después fue una explosión, una verdadera explosión de progreso. John McCarthy lo describió con una frase genial. La era de «mira mamá, sin manos». Y es que, por más de una década, los investigadores empezaron a sacar una demostración increíble tras otra, haciendo parecer que esa promesa tan loca que hicieron en Dartmouth estaba, de verdad, a la vuelta de la esquina. El optimismo se podía sentir en el aire. Escuchen esta afirmación de Herbert Simon, después de crear un programa. ¡Qué barbaridad! Básicamente dijo, ¿saben ese problemón filosófico sobre la mente y el cuerpo que lleva siglos sin resolverse? Bueno, pues ya está. Lo resolvimos con un programa de computadora. Sentían que no estaban solo programando, estaban descifrando los secretos del universo. Y los éxitos no paraban de llegar. ¡Pum, pum, pum! Un programa de damas que aprendió a jugar tan bien que le ganó a su propio creador. Otro que resolvía teoremas de geometría súper complicados. Uno más que pasaba los exámenes de cálculo de primer año de universidad. De repente, las computadoras estaban haciendo cosas que hasta ese momento se pensaba que solo una mente humana podía hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograban todo esto con la tecnología tan primitiva de esa época? Pues el secreto era un truco muy inteligente que llamaron micromundos. La idea era simple. En lugar de tratar de que la máquina entendiera el desorden y la complejidad del mundo real, creaban pequeños universos de juguete, entornos de laboratorio súper simplificados donde las reglas estaban clarísimas. El ejemplo perfecto es este que vemos aquí, el mundo de los bloques. En este pequeño universo, un programa podía entender órdenes como busca un bloque que sea más alto que el que tienes y ponlo dentro de la caja. Y lo hacía perfecto. Dentro de este ambiente controlado, la IA parecía un genio todopoderoso. El problema, como pronto iban a descubrir, era qué pasaba cuando intentaba sacarla de su cajita de juegos. Y justo ahí, la historia da un giro de 180 grados. Después de toda esa euforia, de esa edad de oro, llegó un golpe de realidad, y fue durísimo. El progreso se frenó en seco, las grandes promesas se quedaron en el aire, y todo ese optimismo se convirtió en una decepción gigante. A este periodo se le empezó a conocer como el primer invierno de la IA. Para que nos hagamos una idea del choque, veamos este contraste.
En 1957, Herbert Simon, el mismo de antes, predijo con total seguridad que, en 10 años, una computadora sería la campeona mundial de ajedrez. La realidad tardó 40 años. El gran error fue pensar que los trucos que funcionaban en sus micromundos se podían aplicar así nomás al mundo real, y descubrieron a la mala que el mundo real era infinitamente más complicado. Y este estancamiento no fue por una sola cosa, fue porque se toparon de frente con 3 muros gigantescos que habían subestimado por completo. El primer muro, la ambigüedad. Los primeros traductores automáticos creían que traducir era solo cambiar una palabra por otra. Este ejemplo es famosísimo y lo deja clarísimo. ¿Por qué el error? Porque para entender una frase se necesita contexto, conocimiento del mundo, cosas que las máquinas pues no tenían. Este tipo de fallos tan evidentes hicieron que se cortara mucho del dinero para la investigación. El segundo problemón, la intratabilidad. A ver, los primeros programas resolvían problemas por fuerza bruta, o sea, probando todas y cada una de las combinaciones posibles. Pero un problema chiquito, pues vale. Pero en cuanto el problema se hacía un poquito más grande, el número de combinaciones explotaba, se volvía astronómico. A esto lo llamaron la explosión combinatoria. Las computadoras simplemente se quedaban pasmadas, ahogadas en un mar de posibilidades. Y el tercer golpe, el golpe de gracia, vino desde adentro. Un libro muy influyente demostró, con puras matemáticas, que los perceptrones, que eran su modelo estrella de red neuronal, tenían un defecto de fábrica. Simplemente eran incapaces de resolver ciertos problemas que parecían de lo más sencillos. Fue un golpe devastador. Congeló la investigación en esa área por casi 10 años. Pero la historia no acaba aquí, con un fracaso. De las cenizas de ese largo invierno surgió una estrategia completamente nueva, mucho más práctica, más enfocada. Los investigadores se dieron cuenta de que quizás habían estado atacando el problema desde el ángulo equivocado. Y aquí está el cambio de mentalidad. Pasaron de los llamados métodos débiles, que era este sueño de crear una inteligencia supergeneral que resolviera todo desde cero, a los métodos fuertes. La nueva idea era, en lugar de intentar enseñarle a una máquina a pensar como un humano, ¿por qué no le damos todo el conocimiento de un experto humano en un área muy específica? Como dice la frase, para resolver un problema difícil, ya casi tienes que saber la respuesta. El programa Dendral es el ejemplo perfecto de este nuevo enfoque. El objetivo era identificar moléculas. La forma vieja o débil era generar todas las estructuras posibles y probarlas, lo cual era imposible, intratable. ¿Qué hicieron los creadores de Dendral? Fueron y entrevistaron a químicos expertos. Les preguntaron por sus trucos, sus recetas de cocina, sus atajos mentales. Y luego codificaron todo ese conocimiento experto en el programa. ¿El resultado? Un problema que era imposible se volvió solucionable. Así habían nacido los sistemas expertos. Y todo este viaje nos trae al presente y a una pregunta final muy importante. Esta historia de un gran auge, una caída brutal y un renacimiento mucho más humilde no es solo una anécdota del pasado, es un patrón, es una advertencia sobre los peligros de prometer demasiado y del exceso de confianza. Viendo el panorama actual de la IA, con tanto entusiasmo por todos lados, la pregunta que queda en el aire es, ¿de verdad hemos aprendido las lecciones de ese primer y frío invierno?